la opinión de aquellos que no quizás convengan con su servidor, pero uno de esos puntos yo creo que fuera quizás la de los salarios caídos. Me dirán, bueno, es que no es culpa del trabajador que los juicios se retrasen, que puede incluso estar sin trabajo por el término que duren los juicios porque el patrón lo privó de ese empleo, que no ha tenido sustento y que por tanto le existe el derecho de que se le pague todo ese tiempo que estuvo desocupado o que fue desocupado. Efectivamente, no es su culpa, pensando que haya existido realmente ese despido. Pero tampoco podemos decir que es culpa del patrón que los juicios laborales se retrasen cuando no lo son realmente causas imputables a este. Entonces, ¿dónde queda la equidad, verdad? ¿Dónde queda la equidad del derecho? ¿Dónde queda ese principio de equidad? ¿Dónde queda ese principio de buena fe que debe reinar en todo procedimiento? Sería justo, pues, aunque no sea compatible, que esos salarios caídos de los cuales hablamos se consideraran precisamente por los términos o los plazos que duran esos juicios de trabajo, esos juicios laborales, que cuando se salgan de ese orden, esos salarios caídos pues ya no sean imputables al patrón. Quizás pueda considerarse una falacia, pero en otros sistemas jurídicos de los llamados primer mundo, pues ya se ven, o sea, no afectan en nada los derechos del obrero y sí ayudan en bastante a la producción, a la creación de fuentes de empleo, al crecimiento de esas mismas fuentes de empleo y no a la pérdida de las mismas, que en principio es lo que el Estado debe de preocuparle, ¿verdad? Que persistan, que subsistan esas fuentes de trabajo, que subsista ese principio general sobre el particular. Otro de los aspectos quizás podría ser la abusada reclamación de los tiempos extraordinarios de trabajo. Con algunas excepciones, nuestra legislación establece que, por regla general, corresponde siempre al patrón acreditar todo aquello que contravenga respecto de las afirmaciones que el obrero haga en sus demandas. Una de ellas es precisamente el concepto de los tiempos extras. Es tan fácil argumentar cierto horario de trabajo y de manera irracional en muchos de ellos hacer reclamaciones de tiempos extras aun cuando no se hayan trabajado. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente si el patrón demuestra que no elaboró, no se las paga. Por tanto, es tan fácil argumentar las que sí se trabajaron con la esperanza de obtener el pago de las mismas. Y repito, no es que no las hayan generado en muchos de los casos. No estoy diciendo que el trabajador que quizás nunca las generó. Lo que estoy diciendo es de que se presta esto a que en muchos de los casos, con una asesoría mal hecha, se hagan con otro afán distinto a la buena fe que distingue en principio al procedimiento laboral de todos los demás órdenes del derecho. Y esto ha hecho que el patrón se vea en una dificultad y en una desventaja procesal dentro de los juicios ordinarios, pues se ve a veces cuesta arriba con la necesidad de tener que desvirtuar las afirmaciones que se hacen en las demandas, y al no hacerlo así se tiene por cierto lo que el trabajador haya señalado en la misma, y como consecuencia pues traiga la condena al pago de esos tiempos extraordinarios, que si atendemos a su cálculo del pago, las primeras 9 se pagan al doble de lo que corresponden a una hora ordinaria, y las excedentes se pagan al triple.
lo que significa que semanalmente puede dar lugar a que la percepción por ese concepto de tiempo extra sea mucho mayor a lo que ordinariamente haya devengado el trabajador por una jornada de 8 horas si es que fue diurna, de 7 horas y media si es que fue mixta, o de 7 horas si es que fue nocturna. En la práctica se ve que estas condenas, que son muy comunes, sean muchas veces superadas en los montos a las indemnizaciones, a los pagos por otros conceptos que también son reclamados y afecten en demasía al patrón, porque la figura de patrón no solamente debemos de atribuírsela a las grandes empresas. Patrón, insisto, como lo dije en un principio, es todo aquel que recibe la prestación de un servicio a cambio de un salario retribuible a ese prestador de ese servicio. Por consiguiente, no solamente lo es esa enorme maquiladora o ese enorme centro comercial el patrón de ese trabajador, sino que también se puede dar esa figura cuando tenemos una empleada doméstica, cuando tenemos un predio que utilizamos los servicios de un obrero para que nos haga limpieza, cuando tenemos un carrito de hot dog y utilizamos ese medio como adicional a nuestro trabajo y empleamos los servicios de un trabajador, también somos patrones en esos casos como en muchos de los otros. Entonces la ley no distingue entre grandes, pequeños o medianos patrones. Es lo mismo tanto para unos como para otros. Y hago esta énfasis, esta diferencia, porque quizás la afectación a las condenas en esos conceptos de salarios caídos o de tiempos extras, si bien pueden causar un impacto bastante fuerte en empresas grandes, por así decirlo, pueden acabar en alguno de ellos con pequeñas fuentes de empleos, como los ejemplos que les daba hace unos momentos. De ahí, como hablábamos hace unos momentos, la necesidad de que la Ley Federal del Trabajo sufra ya una modificación, una reforma en lo sustancial, y se vea ya la posibilidad de que la figura del trabajador ya no sea la misma que se veía como cuando se elaboró este cuerpo de leyes, que era evitar la explotación del mismo, porque ya los tiempos no son de aquellos, sino que la productividad, la economía tiene que ir de la mano tanto del trabajador como del patrón y buscar el fin común, que como en principio así pretendía el legislador, que es lograr el equilibrio entre los factores de la producción. Por lo que considero que el pago por horas y ya no por jornadas se podría darse a que fuera un cambio bastante importante en esa relación obrero-patronal y que diera lugar a que la prestación del servicio se viera mayormente remunerada, que esa percepción remunerada fuera en factor decisivo de que el trabajador, al prestar ese servicio, tomara pues la iniciativa de que las horas que trabaja son precisamente las que le van a redituar, y que al no estar sujeto a una determinada jornada de trabajo haga pasiva su prestación de servicio en aras únicamente de cumplir con un cierto horario de trabajo. Esto
como no puede actualmente implantarse en nuestro sistema jurídico mexicano, como así sucede en otros órdenes, en otros países, el patrón por eso ha buscado otras formas de incentivar al obrero para que le produzca mayormente en sus servicios. Como es bueno, son los incentivos económicos como vales de despensa, como premios por asistencia, como premios por puntualidad, como ayudas de transporte, como canastas básicas, como compensaciones por producción, etcétera. Pero no siempre se puede, porque hay patrones que no dependen efectivamente de una producción en línea, no dependen de una producción en masa, sino que la prestación de ese servicio se da en otros ámbitos. Digamos pues el caso de un velador, ¿no? El velador, lo que se contempla es precisamente que cumpla con una jornada de vigilancia en cierto horario de trabajo, pero no está produciendo playera, no está produciendo latas, no está produciendo envases, ¿no? Es un premio por producción, no es retribuible, porque no estaría equitativamente al modo de pago de sus compañeros de trabajo, que sí podrían estar desempeñándose en ese orden. Entonces ahí tendría por eso que buscarse otros beneficios. Por eso es prudente, insisto, en que la modificación a esa forma de pago, a esa prestación de servicios, ya no se dé por jornadas de trabajo, sino por pago de horas de servicio. Volviendo con lo de la prestación de servicio por tiempo determinado y por obra determinada, también se da en la práctica que el trabajador y el patrón convienen en que el levantamiento de una barda de un patio X, y al final de la misma se extingue la relación de trabajo, porque comúnmente así sucede. Pero la realidad es de que existe una relación de trabajo, la realidad es de que el momento mismo que prestar el servicio, la realidad es de que contra el pago de ese servicio se hizo la entrega de un salario, lo cual implicó ya entonces pues la existencia de esa relación de trabajo, que debía haber estado sujeta a las normas precisamente de la Ley Federal de Trabajo. Vuelvo a esto porque entonces estamos diciendo que si no se hizo un contrato por obra determinada, la relación de trabajo fue indefinida, que se terminó la barda, pero la relación de trabajo no se extinguió en la forma adecuada. Por consiguiente, se equipara, aun cuando expresamente no se le haya dicho, a un despido injustificado. Y tiene el trabajador el derecho, la facultad de demandar el pago de su indemnización o su reinstalación, si así lo quisiere hacer. ¿Por qué? Porque el patrón debió haber estipulado por escrito que la condición contractual era la de obra determinada, y la falta de ese contrato por escrito fue únicamente imputable a él, y no